Buenas tardes a todos. Desde el capítulo técnico de la Sociedad de Potencia y Energía, queremos dar inicio al segundo día del seminario de Sistema y Energía en su cuarta edición. En esta ocasión contamos con los universitarios Francisco Arias y Miguel Troche. Iniciaremos esta charla con Francisco Arias. Es estudiante en proceso de tesis de la carrera de Ingeniería de Energías en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, Brasil. Emprendedor, fundador de la empresa Energy Green y cofundador de la startup New Age Education. Miembro voluntario de la IEEE UXA Student Branch. Director regional del Departamento de Paraguarí de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Paraguay. Luego tendremos un momento dedicado a las preguntas y posteriormente procederemos a escuchar al universitario Miguel Troche. Los temas de hoy serán energías renovables como alternativa para el desarrollo de comunidades y sistemas eléctricos en Paraguay, antecedentes y avances. Bienvenido, Universitario Francisco. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, les agradezco por la invitación para participar en esta edición del CISPOE. Mi primera participación fue el año pasado, en la cual tuve la oportunidad ya de compartir con ustedes y realmente fue una experiencia muy buena y me complace enormemente que me hayan considerado de vuelta este año para poder estar presentes con ustedes el día de hoy compartiendo un poco de lo que es mi experiencia en esta área de las energías renovables. Bueno, voy a pasar a compartir mi presentación para que podamos dar inicio. Diciendo, pero creo que no se escuchó, no sé si mi micrófono falló, pero bueno. El sistema de generación de energía solar es un sistema bastante simple, pero a la vez complejo. ¿En qué sentido? Muchas veces se malentiende a la hora de que la generación de energía solar consiste solo en instalar una placa o un panel solar. Muchas veces ya me hicieron la consulta de si con un panel solar pueden abastecer un aire acondicionado, por ejemplo. Entonces ahí me pongo a explicarle a la gente que para la generación de energía solar es todo un componente, o sea, es un sistema de generación que conlleva varios subcomponentes para que se pueda llegar a la generación de energía. Entonces, si puedes pasar a la imagen 4. Perfecto. Entonces, aquí podemos visualizar todos los componentes de lo que sería la generación de energía solar. Primeramente se encuentra el panel solar, que es el que se encarga de transformar la energía luminosa o los fotones de luz a energía eléctrica. Esta energía es generada en corriente continua. Entonces tenemos la generación de corriente continua que viene hasta el regulador de carga. Este regulador de carga es encargado de que se pueda abastecer a la batería con una energía constante para que esta tenga una mayor vida útil y para que también no se sobrecargue. Entonces, cuando se carga al 100%, el regulador ya carga el flujo de energía a la batería. Entonces, este regulador es el encargado de gestionar la energía que carga la batería. Posteriormente tenemos lo que sería el inversor. ¿El inversor qué hace? El inversor lo que hace es transformar la corriente continua en corriente alterna. Y a la vez eleva la tensión de 12 volt a 220 o a 110. Que en Brasil, por ejemplo, se usa 110, en Paraguay tenemos 220. Entonces, lo que hace el inversor es transformar la energía de corriente continua a corriente alterna y a la vez es como un transformador que eleva la tensión. Y de ahí ya tenemos corriente alterna que podemos distribuir a nuestras cargas para la alimentación, ya sea de ventiladores, focos, cualquier electrodoméstico o equipo en un hogar, ¿verdad? Entonces, si podemos pasar a la siguiente presentación. Bueno, este es otro sistema que sería el sistema híbrido solar. En este sistema, la diferencia es que ya podemos utilizar el panel solar en paralelo con la red de la concesionaria de energía. En este caso, en Paraguay sería la ANDE. O se puede usar en paralelo con un generador. ¿Para qué se hace eso? Para que en los días de lluvia, que no hay una buena generación con las placas solares, se tenga el respaldo o de la ANDE o del grupo generador. Entonces, el inversor, que es esta placa, esta caja azul que se ve en la imagen, es la que se encarga de gestionar el flujo de energía, el flujo de carga de batería y también el flujo de alimentación a las cargas. Entonces es un sistema automatizado en el cual cuando no hay panel,
no hay más sol, vamos a decirlo en el día, se alimenta con la red de la ANDE. O se puede hacer una configuración para que se abastezca de la batería. Lo ideal es siempre dejar la batería para casos de corte de ANDE, cuando se va la luz de la ANDE, para que podamos contar con la energía almacenada en las baterías. Siguiente presentación. Bueno, esto sería un sistema solar on-grid o conectado a la red eléctrica. En Paraguay, lastimosamente, todavía no contamos con la regulación para contar con este modelo de generación de energía. ¿Cuál es la diferencia con el otro modelo? Que en este sistema no se utilizan baterías. Entonces es un sistema de cierta forma más económico porque las baterías que se utilizan en los sistemas de generación de energía solar realmente son costosos. El costo varía desde 1,5 millones hasta 3 millones, dependiendo de la capacidad de cada batería y de la marca. Entonces es un sistema que ya no utiliza baterías y con eso, ¿qué se logra? Se logra abaratar un poco el costo de lo que sería la generación de energía. En Paraguay todavía nos falta la legislación para la generación distribuida, que sería que cada consumidor pueda generar su propia energía, consumir parte de ella y parte de la que no se está consumiendo se inyecta a la red de la ANDE. Entonces aquí se colocaría un medidor bidireccional entre el inversor y la red de la ANDE para que pueda contabilizar toda la energía que es inyectada a la red. Y esa energía se transformaría en créditos o bonos para el usuario para que éste pueda usufructuar esa energía que inyectó a la red, por ejemplo, en horario nocturno. Entonces, la red te serviría como una batería, por así decirlo. Entonces, cuando vos querés usar la energía que inyectaste, podés usar ya sea en días de lluvia, a la noche. Entonces, este es un sistema de cierta forma más factible. Se recupera mucho más rápido la inversión con este modelo de generación de energía. Lastimosamente, en Paraguay todavía falta la regulación para que podamos aplicar este modelo. Siguiente presentación. Bueno, aquí tenemos básicamente una comparativa. A la izquierda tenemos lo que sería el sistema off-grid y a la derecha lo que sería el sistema on-grid. La diferencia es el banco de baterías, que en el off-grid necesitamos de un banco de baterías para almacenar toda la energía que no es consumida al instante por las cargas. Sin embargo, en el on-grid, como les mencioné, toda la energía que no es consumida se inyecta al tendido eléctrico de la ANDE. Siguiente. Bueno, en ese sentido también quería resaltar un poco los beneficios de lo que sería la energía solar fotovoltaica, la economía que genera en la factura de la concesionaria de energía a nivel mensual. Eso implica una reducción en los gastos con energía eléctrica para la población y empresas, generación de empleos locales, desenvolvimiento de una nueva cadena productiva en el país y genera un flujo económico a nivel local, regional y nacional, ¿verdad? Entonces, si potenciamos un poco esta área, este sector, vamos a tener una gran cantidad de generación de empleos que contribuiría a reactivar lo que sería nuestra economía o el flujo económico después de esta pandemia. En la esfera ambiental tenemos lo que sería la generación de energía limpia, renovable y sustentable. Contribuye para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. No se emite gases, líquidos o sólidos durante su operación y no genera ningún tipo de ruido y no posee partes móviles. Entonces la gran ventaja es que en comparación a un generador, por ejemplo, no genera ese ruido molestoso y el mantenimiento ya es casi mínimo. En la esfera estratégica tenemos una diversificación de la matriz eléctrica, reducción de pérdidas por transmisión y distribución de energía, ya que la energía va a ser generada y consumida en el mismo local, y un incremento en el porcentaje de energía renovable en el país. Si bien Paraguay es un país netamente productor de energía renovable por la hidroeléctrica, lo ideal sería descentralizar y no centralizar solo en una fuente de energía. En este momento, si ocurriera una catástrofe por A o B motivo y nos quedamos sin hidroeléctricas, vamos a quedarnos a oscuras. Entonces, lo ideal sería diversificar nuestra matriz energética para que podamos tener un respaldo de energía en casos de emergencia. Siguiente. Bueno, aquí ahora vamos a ver lo que serían los sistemas de iluminación con energía solar. Estos sistemas ofrecen una gran cantidad de ventajas para la población. Generalmente es utilizado en condominios, en barrios cerrados. En Brasil principalmente es utilizado en varios asentamientos también, en asentamientos rurales, en los cuales no hay acceso a energía. Entonces con estos sistemas se logra
llevar la iluminación, que a la vez es sinónimo de mayor seguridad, ya evita la mayor cantidad de robos y otra serie de factores, ¿verdad?, que con la iluminación se puede evitar. Siguiente presentación. Bueno, tenemos varios modelos de sistemas de iluminación con energía solar que generalmente son aplicados en espacios públicos, plazas, ciclovías, también en parques, plazas vecinales. Esas son las principales aplicaciones de estos sistemas y, como les mencioné, también en las comunidades vulnerables. Siguiente. También tenemos los sistemas híbridos. Bueno, estos sistemas tienen la ventaja de que tienen un pequeño aerogenerador acoplado al sistema de iluminación, que también trae un sistema de panel fotovoltaico incorporado ya al sistema. Entonces es un sistema híbrido, ya que está compuesto por una placa solar, un panel solar y un pequeño aerogenerador. Entonces en los días de lluvia, que no tenemos una buena irradiación solar, se aprovecha la energía del viento, ¿verdad? Que generalmente en los días de lluvia tenemos bastante viento. Entonces es un sistema que se aprovecha tanto en los días de sol como en los días de lluvia, un sistema más eficiente todavía. Siguiente. Y bueno, con estos sistemas, ¿qué se consigue? Tenemos principalmente lo que sería el ahorro energético, cuidado en el medio ambiente, una disminución en el recibo de la luz, por ende un ahorro económico, responsabilidad social corporativa, ya que muchas empresas están optando por realizar sus proyectos de beneficiar. En realidad lo que se hace es beneficiar a una comunidad vulnerable con algunos de estos sistemas. Tenemos también lo que es la disminución de las emisiones de dióxido de carbono o CO2. Se tiene un ahorro energético y un desarrollo sostenible. Y todo eso es sinónimo a la eficiencia energética. Siguiente. Bueno, entonces los beneficios que tenemos con estos sistemas de iluminación en particular sería la autonomía e independencia de la red eléctrica. Con esto también se logra reducir la carga de la ANDE. Por ejemplo, si en varias plazas o barrios de Asunción, por así decirlo, a modo de ejemplo, se colocan estos sistemas en la época de verano, se va a reducir la carga en gran parte de lo que sería la iluminación de esas plazas, ciclovías o barrios que se coloquen estos sistemas. Entonces va a contribuir a que no haya ese sobrecalentamiento y esa sobrecarga de la red. Entonces también contribuye a dar un alivio a la red de distribución eléctrica. Tenemos lo que sería una larga duración de reserva, que te cubriría de 5 a 7 días en casos de lluvia, facilidad y practicidad de instalación. Es un sistema confiable los 365 días del año, por ende, proporciona un alivio de la carga del sistema eléctrico, como les había mencionado, y permite proporcionar energía a las zonas aisladas de la red eléctrica. Se contribuye con el medio ambiente y la sustentabilidad, pagos excesivos por el consumo eléctrico y múltiples inconvenientes que son evitados en la transmisión y distribución de la energía. Siguiente. Bueno, entonces con estos sistemas se logra lo que es la innovación. Y la innovación a su vez envuelve tres ejes, que serían la tecnología, la regulación y mercados. En Paraguay, de cierta forma, contamos ya con esa tecnología. Contamos también con un buen mercado. Lo que nos está faltando actualmente a nosotros es la regulación. Cuando digo regulación, yo me estoy refiriendo a lo que sería la generación distribuida, para que podamos tener esa inyección a la red de la energía que no es consumida en los hogares, de tal forma a evitar el uso de baterías y abaratar los costos de generación. Entonces, es una deuda pendiente la generación distribuida todavía. Según las últimas tratativas del Viceministerio de Energía, ellos tenían pronosticado que iban a lanzar una mayor campaña para que esto se lleve a cabo entre 2021 y 2022. Según había mencionado uno de los ingenieros, el ingeniero Midhand, en una de las charlas, era que se quería llegar a la generación distribuida antes de que se negocie Itaipú, antes de que se llegue la renegociación del anexo C de Itaipú. Entonces, vamos a ver, tenemos casi menos de 2 años por delante todavía. Vamos a ver si en ese transcurso de tiempo llegamos a concretar lo que sería la generación distribuida. Siguiente. Bueno, yo quise hacer un pequeño comparativo en lo que sería el grupo electrógeno o grupo generador o los generadores con la energía solar. ¿En qué sentido? Es que varias veces se quiere llevar generadores a comunidades indígenas o comunidades vulnerables.
pero estos no son sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Por qué no son sostenibles? Por los varios costos extra que conlleva un generador que vamos a ver más adelante. Siguiente. Bueno, aquí yo hice una pequeña comparativa. Si usamos un generador por 4 horas, consumiendo 3 litros por hora, a $0,60 el litro de combustible en 6 años. Entonces hice esta comparativa con el grupo generador y con el panel solar para que podamos ver cuál es la diferencia. Entonces, en costo de combustibles tendríamos un costo de $15.768 y el precio promedio de un generador varía de entre $650 para arriba. Entonces, el costo total de lo que sería el grupo generador sería costo del combustible más costo del generador. Entonces tendríamos un costo total de $16.418 para un periodo de tiempo de 4 años. De 6 años utilizando 4 horas diarias. Siguiente. Bueno, ahora tenemos lo que sería la energía solar. La energía solar, como les mencioné, todos los componentes, llevando en cuenta todos los componentes que son el inversor, regulador de carga, baterías, cables y conectores, nos va a salir aproximadamente una inversión en torno de los $4.250. Siguiente. Bueno, entonces, en este gráfico podemos visualizar la comparativa. Con la energía solar se tiene un gasto único y constante a lo largo de esos 6 años. Sin embargo, con la energía, con el grupo generador, tenemos un costo que va aumentando. El costo inicial, que era $650 por adquirir el generador, es un costo inicial bajo, pero ese costo va creciendo a medida que pasan los días, pasan los años, ya que el consumo de combustible es diario también. Entonces, ese consumo de combustible conlleva un mayor gasto a largo plazo. Sin embargo, la energía solar tiene un costo inicial mayor, pero a largo plazo es mucho más rentable. Siguiente. Entonces, como podemos ver en el gráfico anterior, en menos de 2 años, incluso sin variaciones de precios en los combustibles y también sin considerar lo que sería el mantenimiento del generador, en menos de 2 años ya se recupera la inversión con la energía solar, en lo que sería utilizando un grupo generador. Y si además evaluamos otros puntos como el ruido, mantenimiento, desgaste, subas de precio y el medio ambiente, pues nos damos cuenta que el retorno de la inversión de la energía solar es indudablemente la mejor opción. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el acceso de la energía en comunidades aisladas. En estas imágenes se puede ver que se está llevando los paneles solares y todos los equipos en una carreta. Bueno, estos son algunos lugares en donde no se puede acceder con móviles, con autos, con camionetas, ¿verdad? Entonces, el único medio sería a través de carretas, principalmente para las comunidades aisladas de la red. Siguiente. Bueno, entonces tenemos lo que sería en qué contribuye o en qué solución facilita lo que sería la energía solar en el área rural. Entonces tenemos lo que sería puestos de salud, se puede tener refrigeración para los medicamentos, para las vacunas, iluminación en las escuelas y acceso a energía para utilizar, por ejemplo, computadoras, Wi-Fi, también la parte de viviendas, refrigeración de los productos y la parte de telecomunicaciones, que sería el acceso a la información, a los medios de comunicación, acceso a internet, etc. Siguiente. Y bueno, ¿cómo se puede llevar la energía solar a las comunidades vulnerables? Principalmente yo estoy trabajando más con lo que sería la responsabilidad social empresarial. Varias empresas ya entraron en contacto con nosotros para que podamos hacer proyectos en conjunto para comunidades aisladas o vulnerables, para brindarles ya sea proyectos de iluminación o proyectos de generación de energía para comunidades indígenas. Ahora mismo estamos con un proyecto para brindar energía a 30 familias, a 30 comunidades indígenas hacia la zona de Caguazú. Estamos ahora haciendo los trámites y las tratativas para concretar todo ese proyecto que yo creo que para el próximo mes se estaría llevando a cabo. Entonces, es algo que se está logrando y es algo bastante positivo que las empresas se estén preocupando por las comunidades indígenas. Y tenemos lo que serían los proyectos de electrificación rural a través de programas de gobierno, ministerios, instituciones públicas, ONG y organizaciones internacionales también. Siguiente. Y bueno, ¿cuáles son las claves
La principal clave para el desarrollo sostenible en este tipo de proyectos principalmente es que se debe involucrar a las familias, eh, a las diferentes realidades también. En los medios rurales también tenemos diferentes tipos de realidades. Entonces la principal manera de que ellos sean partícipes es involucrándoles para que ellos sean parte de ese cambio que viene para ellos. Entonces, hacerles partícipe de ese cambio y que de esa manera sepan y conlleven esa responsabilidad de cuidar ese sistema de generación que se les está brindando. Siguiente. Bueno, acá yo puse algunas imágenes de algunos proyectos. Estos proyectos fueron desarrollados en América Latina con organizaciones internacionales para brindar acceso a energía y sistema de bombeo de agua para comunidades indígenas. Siguiente. Bueno, en relación al esquema financiero, tenemos dos esquemas principales, que sería para encontrar el balance también entre lo que sería una donación, inversión y mantenimiento. Se pueden identificar dos escenarios. En este caso yo identifiqué lo que sería población con escasos recursos económicos, en los cuales cualquier monto a pagar es totalmente inviable o imposible. En este caso la única alternativa son con fondos o ayuda para el desarrollo integral de las comunidades o cooperación internacional. Y la otra opción es la población de clase media. En este caso serían los productores rurales con capacidad de pagar un porcentaje de la fuente de energía a través de financiamientos o programas sociales a largo plazo. En Paraguay tenemos varios programas también para los agricultores que se están llevando ya a cabo estos sistemas también. Siguiente. Bueno, tenemos la generación individual. Creo que en el barrio Santo Domingo, o San Francisco, perdón, tenemos este sistema en el cual se instaló un panel por cada vivienda para, para que cada casa alimente todo lo que es la parte de iluminación del hogar con paneles solares. Entonces este es un sistema de generación individual en donde cada casa ya pasa a generar su propia energía para la iluminación. Entonces ya se logra disminuir un poco la carga a la ANDE, vamos a decirlo, a la red eléctrica con estos sistemas. Y también da una garantía eh, energética, vamos a decirle, en caso de corte de luz, por ejemplo, ya no se van a quedar sin luz, o sea, se van a quedar sin heladera, pero lo que es la parte de iluminación no se van a quedar sin luz. Siguiente. Estos serían sistemas de generación centralizados en los cuales se colocan los paneles, todos los paneles en un solo lugar, se centraliza la energía y se distribuye otra vez por redes de distribución eléctrica. Siguiente. Y bueno, el sistema de energía solar cambiando vidas. Puse estas imágenes y también un pequeño ejemplo a modo de hacer una comparativa, ¿verdad? De la siguiente situación. Bueno, imaginémonos una comunidad aislada cuyo sustento depende de la pesca, pero no hay energía para el almacenamiento y la conservación de los peces. Bueno, esta comunidad está a merced de los intermediarios que a voluntad pagan por la pesca el precio que ellos desean y llevan el producto a centro de distribución y son ellos los beneficiarios otra vez que revenden esos productos a un costo más elevado. Si se instala un sistema de energía solar fotovoltaico, estas familias van a contar con un sistema de iluminación y refrigeración. Entonces, con estos sistemas va a cambiarles la vida. ¿En qué sentido? En que ellos van a poder instalar un sistema de refrigeración y ya no van a requerir de los intermediarios. En este sentido, se va a mantener la producción almacenada adecuadamente hasta que un cierto día de la semana uno de los representantes de la comunidad pueda movilizarse a las tiendas locales y negociar los productos a un mejor precio o a un precio justo. Entonces, esta es la energía solar que cambiaría la vida de estas personas, que desarrolla y da más oportunidades principalmente a las comunidades vulnerables. Siguiente. Y bueno, también tenemos el acceso a la educación, ¿verdad? Entonces, colocando en puestos de salud y en puestos de educativos, se logra lo que es el acceso a información, internet, televisión, telefonía, en los puestos de salud, a refrigeración principalmente para brindar primeros auxilios. Y en este caso se contribuye a la igualdad de oportunidades en cuanto a la sanidad, educación entre las zonas rurales aisladas o zonas desfavorecidas y sin infraestructura. Entonces, estas son las energías renovables o la energía solar que salva vidas. Siguiente. Y bueno, yo acá coloqué algunas imágenes. Estas son algunas de las instalaciones rurales que nosotros realizamos. Esto fue en una estancia en la cual el encargado que se encuentra en la foto me mencionó que ellos hace
hace más de 3 años que estaban buscando un sistema de energía solar, pero que los costos eran un poco altos para ellos. Nosotros justamente estábamos promocionando un sistema que era más accesible y económico para la clase más vulnerable, vamos a decirle. Entonces, a partir de ahí, ellos entraron en contacto con nosotros y ya están contando con lo que es la iluminación, están teniendo cargadores celulares, ya van a llevar una TV, según me comentaron, y ya van a tener un poco más de distracciones también. Siguiente. Bueno, entonces yo acá coloqué lo que sería la iluminación que le colocamos ahí. Entonces es algo tan simple que para nosotros muchas veces no, o sea, no dimensionamos, como les mencioné en el inicio, la importancia de que ese foco se prenda, ¿verdad? Pero para ellos es algo fundamental. Ellos tenían ahí el famoso lampión que se usaba antiguamente, que era la lámpara querosén. Entonces ahora, después de esa instalación, ya me dijeron que iban a dejar como un recuerdo ese lampión que era utilizado bastante en la antigüedad, ¿verdad? Entonces es algo tan simple que muchas veces no dimensionamos la importancia de que ese foco esté prendido en nuestras casas. Siguiente. Esta otra imagen es de un sistema que instalamos también hace poco, que llevamos a un sistema aislado también, en el cual nos fuimos en una lancha para llevar hasta un puesto de control. En ese puesto de control habían dos encargados que estaban sin acceso a energía y que también estaban sin poder cargar sus celulares, sin poder escuchar por lo menos una radio para distraerse, escuchar música. Entonces le instalamos un sistema también ahí para generación de consumos básicos. Siguiente. Entonces ese es su pequeño campamento, vamos a decirle, del puesto de control que tiene. Esta es una empresa que se encuentra en Villa Ayes. Entonces ese es un puesto de control que se encuentra un poco más aislado, que se encarga del monitoreo de que no se rapiñe, como se dice, en pocas palabras, la mercadería que se encuentra estancada en las embarcaciones. Entonces ahí tenemos el esquema del panel solar que está llevando ya la energía a la pequeña cabaña, vamos a decirle. Siguiente. Bueno, acá estos son los trabajadores con la foto ahí posando. Realmente ellos nos transmitieron su felicidad porque nos comentaron que era un sistema que estaban anhelando hace mucho tiempo. Inclusive uno de ellos nos dijo que le amenazó a su jefe que si no le colocaba este sistema él iba a renunciar. Entonces es algo que muchas veces para nosotros, como les mencioné, es algo que no puede, no tiene mucha relevancia, ¿verdad? La generación de energía, pero para ellos era algo fundamental. Siguiente. Bueno, ese es su pequeño puesto, ¿verdad? En donde ellos tienen ya, se puede observar en una parte que tienen ya los focos, las tomas corrientes hacia la mano izquierda. Y bueno, ahí se puede visualizar también el pequeño conversor que nosotros le instalamos. En esa pequeña cajita blanca que se ve, se encuentra el regulador de carga y el inversor ya incorporados. Entonces ya es un sistema más práctico para instalar, en el cual nosotros vamos y conectamos todos los accesorios y ya podemos generar energía de forma autónoma. Y bueno, eso era básicamente lo que les quería mostrar el día de hoy y estoy abierto para cualquier duda o consulta que tengan. Muchísimas gracias a toda la organización por la invitación y gracias a todo el público presente. Muchas gracias, Rodrigo. Francisco, yo tengo una consulta. El gobierno, por así decirlo, no tiene pensado en tomar como base estos sistemas para comunidades vulnerables. Creo que hay un proyecto de la ANDE hacia, bueno, en realidad eso es para Bahía Negra, que es una zona sin acceso a energía. Para comunidades vulnerables en sí realmente no tengo conocimiento de ningún programa que el gobierno esté llevando a cabo o que esté impulsando. No obstante, nosotros desde mi empresa estamos haciendo un proyecto para presentar a los municipios, a las gobernaciones, principalmente en la zona de Campo Nuevo, en la zona donde se encuentran más indígenas, ¿verdad? Entonces la idea es tratar de que los gobernadores o intendentes de esos municipios y esas localidades puedan invertir o por lo menos pagar una parte de estos costos para que se pueda llevar el acceso a la energía a esas comunidades.
Bueno, veo que hay una pequeña pregunta en el chat que dice de Manuel González: ¿qué es lo más primordial a considerar en sistemas de fotovoltaicos para bombeo? Bueno, en un sistema de bombeo lo principal es el caudal que se requiere, cuántos litros por hora o litros por día. De acuerdo a eso se hace el dimensionamiento del tipo de bomba, si va a ser una bomba. Y también otro punto es el tipo de pozo, ¿verdad? Si es un pozo artesiano, si es un tajamar, porque se utiliza mucho también el sistema de bombeo en el Chaco, principalmente para bebedero de animales. Entonces los dos parámetros principales son la altura de bombeo y el caudal, cuántos litros por hora por día se necesita. A partir de esos dos parámetros se ve la potencia de la bomba y la capacidad, o más bien cuántos paneles se necesita para el bombeo. Bernardo Rivas dice: costo y periodo de mantenimiento de un sistema de generación fotovoltaica dependiendo de la potencia instalada. Bueno, el costo de mantenimiento es mínimo. En realidad el mantenimiento, una vez que la instalación está hecha, es mínimo, porque lo único que se hace es remover el polvo de las placas, porque el polvo es lo que genera una pequeña ineficiencia de hasta un 10% en la conversión de energía. Entonces básicamente sería remover el polvo si hay una larga sequía, un largo periodo de sequía, ¿verdad? Sin lluvia. Porque si llueve, si tenemos lluvia constante, de cierta forma se van a limpiar solo nuestros paneles. Pero si no, remover el polvo con agua y un paño nada más sería el mantenimiento. Y después sería cambiar las baterías en un periodo de 4 a 6 años, que es la vida útil promedio de las baterías. Alex Villalba dice: ¿es cierto que instalar algún sistema de energía solar en una casa particular se debe pagar un canon a la ANDE? No. O sea, nosotros hacemos instalaciones sin inyección en la red, y por más que sea con inyección en la red, lo único que se hace es pedir un permiso a la ANDE cuando se va a inyectar la energía no inyectada a la red, o sea, inyectada a la red. Porque en Paraguay todavía la ANDE no te va a dar ningún bono o bonificación por la energía que vos inyectás. Se puede inyectar, pero tenés que notificarle a la ANDE. No obstante, las instalaciones que nosotros realizamos son sin inyección a la red, son sistemas de autoconsumo con almacenamiento de baterías. Entonces no hace falta pedirle ningún tipo de permiso a la ANDE y tampoco pagarle nada. El Manuel González dice: ¿en qué me debo fijar con mayor cuidado para diferenciar un inversor de calidad contra uno de no muy buena calidad? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la principal diferencia son los inversores de onda pura y de onda cuadrada. Los más económicos generalmente son los de onda cuadrada, que no generan una onda senoidal pura. Por ende, no es ideal para utilizar motores, heladeras, bombas de agua, aire acondicionado. Entonces, si uno quiere instalar una heladera, un ventilador, tiene que usar inversores de onda pura. La principal diferencia es eso, los sistemas con inversores de onda pura y onda cuadrada. La onda cuadrada es mucho más económica, es un precio de entre 500.000 a máximo 1.000.000 de guaraníes, pero no te da la onda senoidal pura. Entonces lo único que se puede abastecer con estos sistemas son iluminación y cargadores de celulares, básicamente. Tatiana Costa: ¿tienen contemplado algún plan de manejo de residuos generado por los paneles que han llegado a la vida útil? Bueno, como estamos empezando con las instalaciones desde el año pasado, todavía no, pero yo ya cuento ya con contactos en Brasil que se encargan, o sea, de empresas en Brasil que se encargan del descarte adecuado y reciclado de los paneles. O sea, cuando llegue el momento ya tenemos los contactos. O sea, en Brasil ya se cuenta con una planta de tratamiento, de recuperación y reciclado de paneles. Entonces, ya hay un esquema montado para todo eso. Si alguno tiene otra consulta. Si no hay más consultas, seguimos con el universitario Miguel Troche, cuyo tema es sistemas eléctricos en Paraguay, antecedentes y avances. El universitario Miguel Troche es estudiante de la carrera de Ingeniería en Electricidad, iniciación en investigación en el área de energía y sistemas eléctricos, técnico electromecánico, cuenta con formación en líneas de distribución eléctrica,
Es actual coordinador del Comité de Relaciones Interinstitucionales de la IEEE UXA Student Branch y coordinador técnico general de IEEE IA UXA. Bienvenido, Universitario Miguel. Buenas tardes a todos. Voy a pasar a presentar la diapositiva. Quiero que me confirmen, por favor. Estoy haciendo la presentación ahora mismo. Ahí se ve la transmisión, digamos. No, Estamos Miguel. visualizando. No se ve la... Y vamos a No, proceder Miguel. directamente, creo que a compartir nomás otra vez desde la pantalla de Brian. Brian, creo que yo te envié la diapositiva Ok. para evitar Voy a presentar ahora. demorar. Súper. ¿Podrías, Miguel, comentarnos un poco sobre vos mientras voy a presentar? Bueno, les comento, yo soy Miguel Troche, soy estudiante de Ingeniería de Electricidad en la Universidad del Cono Sur de las Américas. Estoy como iniciante en investigación en lo que es energía y sistemas eléctricos en el CONACYT. Así también participé de un curso de posgrado por la iniciación en lo que serían sistemas eléctricos y soberanía hidroeléctrica en la Facultad de Ingeniería de la UNA. Soy fundador de lo que sería San Miguel Electromecánica. Estamos hace 2 años realizando todo tipo de obras en el área de electricidad e infraestructura y eso sería en general en lo que nos estamos dedicando. En el área más académica estoy en lo que sería en el área de divulgación de información en base a las negociaciones del 2023 para la renegociación del Tratado de Itaipú y eso sería, digamos, en general. Como me dedico al área electromecánica puntualmente, me enfoco mucho en lo que son los sistemas eléctricos y la energía en sí. Entonces, es lo que vamos a tratar de hablar hoy. Vamos a hablar de un panorama general desde el pasado, el presente y hacia qué tendríamos que apuntar, obviamente desde mi punto de vista, en lo que serían los sistemas eléctricos. Vamos a dar un vistazo breve al pasado para después saber por qué estamos así en el presente y qué tenemos que aplicar, como dije ya desde mi punto de vista, para, digamos, tener una gestión energética técnica y administrativa de calidad. Y eso, nos manejamos en varias ramas de lo que sería la ingeniería también. Y así, estamos esperando nomás ya la presentación y espero sus consultas al final o durante la charla. Si me pueden avisar si ya se puede visualizar. ¿Todo listo, Miguel? No, yo no, a mí no me aparece. Ahí sale, ahí sale. Sería el título. Vamos a hablar de lo que son los sistemas eléctricos en el Paraguay. Como ya les recalqué, vamos a dar una vista al pasado, algunos conceptos, el presente mismo de los sistemas eléctricos y el futuro. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un sistema eléctrico? Vamos a hablar de lo que sería un sistema de suministro eléctrico que comprende el conjunto de medios y elementos útiles para la generación y el transporte y por último la distribución de la energía eléctrica. Cuando hablamos de generación, hablamos de los puntos o equipos encargados de, digamos, crear o generar la energía eléctrica. Después hablamos de los elementos de transporte o transmisión, que son, digamos, las estructuras de gran porte que se encargan de hacer llegar la energía a puntos de distribución que trabajan, digamos, a un menor voltaje en lo que sería el área eléctrica. Vamos, digamos, a obviar algunas definiciones, pero quiero que se entienda eso. Cuando hablamos de transmisión, hablamos de grandes estructuras, grandes
capacidad de transporte de voltaje, y cuando hablamos de distribución, digamos, ya estamos llegando a la fase final de entrega de la energía eléctrica. Cuando hablamos de distribución, estamos hablando de lo que sería la media tensión y la baja tensión. Transmisión incluye lo que serían líneas de 220 kV, 500 kV o 660 kV. Y cuando hablamos de distribución ya entramos a partir incluso de 60 kV, 23 kV en media tensión, y baja tensión, por ende tenemos los sistemas trifásicos de 380 y los sistemas monofásicos de 220 voltios. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos a tener en cuenta. Hablamos de energía eléctrica, que es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos, y hay que tener en claro lo que es la potencia eléctrica. La potencia de un circuito eléctrico es la energía que consume o produce un artefacto eléctrico por unidad de tiempo, es igual a la multiplicación de la tensión o voltaje por la intensidad de la corriente. Ahí tenemos la fórmula de lo que sería la potencia. Quiero aclarar bien esta parte porque vamos a hablar de lo que son las hidroeléctricas, y las hidroeléctricas tienen una potencia instalada, y cuando hablamos de potencia instalada hablamos, digamos, de una cierta limitante de consumo a ser cubierto. No podemos, digamos, sobrepasar esa potencia instalada que ya tenemos en las hidroeléctricas o en las centrales generadoras. Entonces, tenemos energía eléctrica, pero tenemos solamente hasta una cierta potencia garantizada. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que sería el significado de concepto o concepto de corriente alterna, que es la corriente variable en la que las cargas eléctricas cambian de sentido del movimiento de manera periódica. Vamos a dar una breve explicación de lo que es la corriente alterna, porque es en la que, digamos, se transmite y se transporta nuestra energía eléctrica. La corriente alterna tiene varias ventajas en el área de transmisión. ¿Por qué? Por la facilidad en lo que sería la variabilidad del voltaje. Podemos manipular grandes cantidades o gran caudal energético con la corriente alterna, algo que no se puede con la continua, y digamos es lo que nos hace optar por este tipo de transmisión para hacer llegar la energía a puntos muy alejados. La corriente continua también es, digamos, apta para la transmisión, pero no a tan grandes distancias. ¿Por qué la corriente alterna? Porque la corriente alterna nos garantiza, digamos, un gran motor de empuje, que es el voltaje, pero a un caudal menor. Vamos a tener a la corriente eléctrica como agua, digamos, y con lo que podemos hacer con la corriente alterna es que con un caño pequeño y con un gran voltaje motivar a ese caño pequeño a que, digamos, una cierta intensidad de corriente pase por el conductor. ¿Qué nos da eso? Que podemos transmitir gran cantidad, o sea, a grandes distancias, gran cantidad de energía, pero a una intensidad, digamos, no muy sobrecargada. Si pasamos eso a corriente continua, nuestros conductores serían muy gruesos. Y sabemos que los conductores están hechos a base de cobre, y el cobre no es barato. Entonces pasamos a la siguiente definición. Ya que damos una aplicación de lo que es la corriente continua, es la que siempre fluye en un polo. O sea, convencionalmente el polo positivo, el polo negativo. Tenemos que tener en cuenta que, como les dije, también la corriente continua se usa para la transmisión. Es lo que se hace en estos precisos momentos de la central de Itaipu a la subestación de Furnas en Brasil. Ellos envían la corriente, digamos, en corriente continua. ¿Por qué? Porque es, digamos, más fácil establecer de continua, digamos, el nivel de frecuencia. Y nosotros sabemos que en Brasil manejan un nivel de frecuencia de 60 Hz y nosotros acá en 50 Hz. Entonces, digamos, tienen sus puntos positivos y negativos, pero en Paraguay se hace la transmisión en continua porque cubrimos una gran distancia, y grandes distancias son grandes longitudes de conductores, entonces es más bien por un ahorro económico. Pasamos a la siguiente diapositiva. Energía eléctrica y Paraguay. Vamos a hablar de un poco de historia. El primer sistema que utilizó electricidad en Paraguay fue el telégrafo, inaugurado en 1864 para fines de luz y fuerza. La primera concesión del servicio al alumbrado público y tranvías eléctricos fue en 1910 a través de una concesión al empresario de origen italiano Juan Carioso, posteriormente transferida a la compañía americana
luz y tracción. Este sistema de generación de energía eléctrica era, digamos, hecho por centrales térmicas y, digamos, el acceso a la energía era solamente para estos usos, nadie tenía acceso, digamos, a su domicilio con estos sistemas. Después, en 1948, se da la nacionalización del Grupo Cal, que después pasaría en 1964 a denominarse la ANDE por ley número 966/1964. Después decimos que en el Paraguay no existió un sistema eléctrico nacional hasta la década de 1970, que es cuando ya se establecían las instalaciones para lo que sería Itaipú y eso. ¿Por qué esto? Porque Paraguay antes del 70 ya contaba con grandes generadores, pero digamos que abarcaban puntos específicos como Encarnación, Villarrica y zona céntrica de Asunción, pero no había un sistema interconectado que es el SIM, que ahora mismo está, digamos, implementando desde 1970, pero antes de eso no había, digamos, un sistema de interconexión a nivel nacional, aunque Sable Genial era un sistema aislado que, digamos, abastecía solamente a ciudades. Siguiente diapositiva, por favor. La situación actual del sistema eléctrico nacional, vamos a tomar, digamos, desde la pauta del 70 hasta, digamos, la actualidad. Podemos decir que el 100% de la generación es hidroeléctrica, con perspectivas de mantenerse así por algunas décadas más, de 1.5 a 2 décadas más, que es un privilegio que pocos países poseen. Esto es, digamos, algo positivo, pero denota algo negativo del país. Tenemos gran cantidad de caudal energético disponible por nuestras represas y algunas fuentes más que están siendo explotadas o están siendo puestas en revisión, pero ¿qué denota esto? Que tenemos un poco consumo de energía eléctrica. Tenemos que saber que nuestra hidroeléctrica fue creada por iniciativa brasileña. ¿Por qué? Porque a Brasil en aquel tiempo, en el 60, ya le hacía falta una fuente de energía para su desarrollo, y cuando hablamos de desarrollo hablamos de movimiento económico, y el mayor movimiento económico que se da en los países son las industrias. En Paraguay hay digamos, poco avance industrial y poco desarrollo industrial, y por ende poco desarrollo profesional y social, porque, digamos, no hay un sistema de inversión que consuma nuestra energía y genere empleo y genere, digamos, varios puntos positivos al caudal energético que poseemos. Podemos decir que existe un sistema de transmisión nacional en 500 kb y 220 kb, aún con ciertas falencias, pero que interconectan a todo el país. Tenemos los sistemas de transmisión, como ya les dije, que algunos pueden actuar en 220 kb y en 500 kb. Tenemos inconvenientes con estos sistemas de transmisión, porque uno, digamos, tenemos dos grandes hidroeléctricas que son las que están, digamos, abasteciendo al Paraguay, que son la de Itaipú y Yaceneta. Tenemos una línea de 500 kb que está siendo aprobada y ejecutada en Itaipú, dos líneas de 220 también de Itaipú y una línea 220 de Yaceneta. ¿Qué pasa? Una de las primeras falencias que vamos a estar hablando más a futuro también, lo que ya mencionamos, es la falta de sincronía de las dos represas. No trabajan en conjunto. Es imposible que si un sistema de Itaipú cae, que entre, digamos, Yaceneta a poder cubrir la demanda que está haciendo faltar la represa de Itaipú. Es uno de los primeros problemas que estamos teniendo. Como tercer punto, podemos decir que a nivel de distribución, más del 97% de los usuarios es abastecido por las empresas públicas estatal ANDE, y solo un poco menos del 3% por dos empresas privadas, que es CLIPSA en Villarrica y Colonias Menonitas. Sabemos que el 97% del país tiene acceso a energía eléctrica, pero lo que tenemos que aclarar en este punto es que menos del 85, o sea, un máximo del 85% es el que, digamos, tiene una carga declarada o está con un acceso formal a la energía eléctrica. Esto es un gran problema, porque ese 10% es muchísimo. Y cuando hablamos de 10% de márgenes de seguridad, en lo que es seguridad e instalaciones eléctricas, es demasiado mucho. Ese 10% faltante en una red, digamos, de calidad, es un grupo que está afectando al sistema de distribución, más bien, de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque hay cargas no declaradas, y las cargas no declaradas, digamos, generan una sobrecarga de los sistemas de distribución, y por ende hay varias falencias. La ANDE
es culpable por, digamos, en uno de sus puntos es culpable por la alta burocracia y por varios puntos que, digamos, a la ANDE no le permiten accionar como debiera, pero otra gran constante es la sociedad en sí. ¿Por qué? Porque la sociedad no aprende, digamos, a poder declarar lo que está utilizando y cómo está utilizando esa energía, que es muy importante para establecer los sistemas de distribución a ser establecidos en las zonas. Siguiente diapositiva, por favor. Como cuarto punto, en la situación actual decimos que el 98% de las personas tienen acceso a la energía eléctrica, en su gran mayoría a través del sistema interconectado. Sí, es ya lo que habíamos mencionado antes. Itaipú es el que cubre mayormente la demanda eléctrica del Paraguay. Ya Suneta está, digamos, cubriendo el 10% de toda la demanda que estamos generando nosotros. La tarifa eléctrica nacional en promedio es relativamente competitiva, sin subsidios, como se verá a continuación, en relación a parámetros internacionales. El paraguayo acostumbra a quejarse mucho de los costos excesivos de la factura de la ANDE, pero tenemos que saber, obviamente obviando el tema de las sobrefacturaciones, que es por una carencia técnica de infraestructura de la gerencia de la ANDE. Pero podemos decir que el Paraguay tiene una altísima ventaja en compra de energía eléctrica y su reposición final, porque nosotros, nuestra despachante, que es la ANDE, compra energía eléctrica a un precio relativamente barato comparado con otros países, a menos, o sea, a menos del doble que otros países, y también hace la venta final en ese precio, o sea, basándose en esa diferencia. También decimos que la calidad del servicio público de electricidad es muy baja, como también iremos viendo a continuación, y iré repitiendo lo que ya dije. Tenemos una calidad de sistemas de distribución muy, muy decadente. En los sistemas de distribución, pues, como les dije, por la burocracia y falta de institucionalidad de la ANDE y por el aporte social. Pero en los sistemas de transmisión contamos con un problema que sería, digamos, la falta de innovación o de implementación de nuevos sistemas energéticos, porque, digamos, tenemos a lo que es el efecto Joule y el Paraguay. El 25% de la energía que genera es una energía desperdiciada por los sistemas de transmisión, que, digamos, tienen un sistema de transmisión más o menos pobre, que nos evitan aprovechar toda la energía que poseemos. Hablamos de los sistemas energéticos en el presente, que serían los monopolios naturales. El servicio público de electricidad en general es un monopolio natural. Se define por monopolio que para la comercialización de cualquier bien o servicio, como una situación de mercado permanente donde solo existe un proveedor para producto o servicio, existiendo una falta de competencia para el bien o servicio que proveen y por la carencia de un sustituto viable. A nivel de distribución, además de la ANDE, que abarca el 97% de los consumidores, están las colonias menonitas en el Chaco Central y la compañía de luz y fuerza Crisa en Villarrica. Cuando hablamos de monopolio natural, hablamos de un sistema o una situación favorable que, digamos, tiene que ser preservada. ¿Por qué? Porque hablamos de un monopolio natural cuando genera mayor factibilidad y mayores puntos positivos el tener solamente una distribuidora o una despachante de energía, porque ¿para qué tener, digamos, varios despachantes si es que van a competir en precio y infraestructura? Sería, digamos, variar demasiado o utilizar en forma muy inútil los sistemas que ya tenemos, el abrir, digamos, una especie de competencia para la distribución o para la compra de energía eléctrica y su posterior distribución. Es mejor, digamos, mantener lo que serían los monopolios naturales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las líneas de transmisión monopolio natural, por mera lógica, es absurdo pensar que se instalen dos líneas de transmisión eléctrica para transmitir la misma cantidad de energía que podría ir transportada por una sola línea entre dos puntos. Hace más eficiente una única línea de 500 kV que 5 líneas equivalentes de 220 kV, y es económicamente más eficiente contar con una sola línea operando que dos de menor capacidad. Este es un debate que se está dando en la actualidad en la generación, digamos, de infraestructura de transmisión de energía eléctrica, porque se está viendo la opción de establecer una línea de 500 kV más o establecer dos líneas de 220 kV. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos en un principio de potencia
hablamos de potencia de transmisión y también tenemos que tener en cuenta algo de lo que es el caudal energético que pueden transmitir, el caudal energético que puede generar nuestras centrales hidroeléctricas, y nuestra infraestructura de transmisión es la encargada de transmitir todo ese caudal. ¿Qué pasa? Por la fórmula inicial que habíamos visto, por definición que vamos a obviar en este sentido, yo les doy, digamos, la especificación técnica, que una línea de 500 kV transmite lo que 5 líneas de 220 kV. ¿Por qué? Porque, ya les dije, fórmulas técnicas, es un trabajo, digamos, especializado, realizado de forma concreta, que nos dice que técnicamente es mejor utilizar una sola línea de 500 kV que dos líneas de 220. ¿Por qué? Porque si cuando hablamos de energía eléctrica, hablamos de desarrollo, necesariamente estamos hablando de puntos económicos. Y en los puntos económicos nos hace mayor ventaja crear una sola línea en 500 que dos de 220, porque se reducen los gastos de una manera muy drástica. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos lo que son las torres. Esto es para que vayamos entendiendo el porqué de las líneas de 500. En primera instancia, a nuestra izquierda está una línea de 220. En el centro tenemos una línea de 500 kV. Y hacia la derecha tenemos otro sistema de transmisión de 500 kV. Los sistemas establecidos en primera instancia y que serían los más utilizados es el que está a nuestra derecha. Y es para entender el tema del ahorro económico. Nos conviene más tener esta línea de 500 kV que esta línea de 200 kV, de 220 kV. Porque por ahorro en gastos de estructura. Ahorro significa progreso, obviamente, en un sistema ideal, sin corrupción y todo lo demás. Pero igual tenemos que tratar de entender esto, que las estructuras en costos que nos favorecen son estas que están a nuestra derecha, que son las que, digamos, hacen un aval de transmisión en 520. Perdón, en 500. Siguiente diapositiva, por favor. La distribución eléctrica, también un monopolo natural. El total de los costes de distribución siempre será menor cuando una empresa distribuye la totalidad de la energía eléctrica a distribuir y no que existan varias empresas que compitan entre sí duplicando innecesariamente la inversión. Es lo que le estaba diciendo. Social y estatalmente hablando, nos conviene más que tengamos una sola contratante, una sola despachante de energía eléctrica, porque el Paraguay con su sistema de distribución civil, y cuando hablamos de distribución civil hablamos incluso de la estructura de las ciudades, establecer más empresas sería una sobrecarga de los sistemas que ya tenemos. Sería tener columnas cada 15 metros y la electricidad, la energía eléctrica es un sistema muy peligroso. No podemos sobrecargar de infraestructura de varias empresas al país porque eso es técnicamente inviable. Pasamos a la siguiente diapositiva. Privatización del despacho y distribución son ideas o proyectos que están siendo creados y analizados. Podemos decir que esto es negativo por experiencia de otros. Ya hay ideas de privatizar la ANDE, por lo que ya estamos viendo o escuchando en las noticias, pero lo que podemos decir es que la privatización de un sistema de despacho energético no es bueno por experiencias de otros países. Tenemos que basarnos en la observación de nuestro entorno para ver si es algo viable o no. Y la mayoría de la gente, digamos, se enfoca en los fallos de la ANDE para, digamos, reclamar la privatización. Pero acá tenemos un claro ejemplo, es una ciudad, digamos, de primer mundo. Podemos decir que en ciudades tan bien reguladas y controladas como Nueva York, más del 90% de los usuarios optó por empresa privada, con la promesa de menores tarifas que debe soportar, y al final soportaron tarifas mayores, como denuncia el fiscal general de la ciudad. Porque promesas tenemos, pero no sabemos que se puedan llegar a cumplir. Y con nuestro sistema nacional es muy dudoso que un sistema privatizado nos convenga, porque tenemos montos establecidos para una mejor transmisión. Y a nivel nacional, la ANDE necesita solamente 7.000 millones de dólares para mejorar los sistemas de transmisión. Que yo sé que una empresa privada no va a hacer eso. Además, tenemos que saber que las empresas privadas, las ganancias que obtengan de la venta de energía va a ir a sus bolsillos. En cambio, las ganancias que tenemos de una central estatal van a parar, digamos, a puntos de inversión de carácter social o de inversión nacional, que es lo que estamos buscando nosotros y es lo que le conviene al Paraguay como nación.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de la tercerización de los trabajos en los sistemas eléctricos. Desde la década de 1990, la ANDE ha tercerizado, privatizado la reparación y el mantenimiento de sus redes de distribución, según estudios hechos por el sindicato, por la Citrande. A fines de la década, el servicio de tercerización resultaba mucho más caro y de peor calidad que la reparación y el mantenimiento de la ANDE, que la misma ANDE hacía con su personal y equipos. La situación continúa igual o peor. Yo que trabajo en sistemas de distribución eléctrica, cuando hablamos de sistemas de distribución puntualmente, puedo decirles que sí, la reparación hecha por trabajo por empresas privadas es de muy mala calidad. Uno, por los equipamientos mismos y digamos por el gran riesgo que generan a los propios empleados y usuarios de la energía eléctrica. No digo que todas las empresas que trabajen en mantenimiento de estas líneas no cumplan con los reglamentos, pero les garantizo que son como 50. Y de esas 50, solamente 3 cuentan con los ISOs o reglamentaciones correspondientes para la operación correcta de todo esto. La ANDE en un inicio tenía, digamos, un cierto nivel de autarquía, un cierto nivel de autonomía, y ellos mismos hacían el mantenimiento de sus líneas, y se puede corroborar que ellos daban, digamos, un mantenimiento de calidad. Ahora todo el mantenimiento se da por empresas tercerizadas. La ANDE no puede inmediatamente establecer una orden de trabajo para realizar mantenimientos en calidad de líneas. Sí o sí tienen que hacer las tan conocidas licitaciones, que es un sistema muy burocrático. Nosotros ahora estamos trabajando con empresas así como la de Francisco y en energía solar, nosotros en energía eléctrica, estamos tratando de hacer llegar energía eléctrica a zonas aisladas. Y con el sistema burocrático de la ANDE esto es imposible por el tema de las licitaciones. Licitaciones significan empresas tercerizadas. Cuando nosotros vemos obras de la ANDE, que la ANDE publica, son empresas contratadas por licitaciones que están realizando los trabajos. Siguiente diapositiva. La demanda eléctrica, la energía eléctrica en el Paraguay creció enormemente. Apenas el 75 GWh en 1960, aumentó a 286 en el 74, luego a 1000, a más de 1000 en 1984, a 3600 en el 94, a 6500 en el 2004, a 13000 gigawatts en el 2014 y a 15500 en el 2017. ¿Qué pasa? El Paraguay está creciendo a un nivel muy alto y los sistemas eléctricos que estamos teniendo no nos están dando abasto. ¿Por qué? Porque como les dije, el consumo eléctrico aumenta, pero hay sistemas de nuestra despachante que no nos permiten, digamos, poder cubrir de manera, con una calidad meramente necesaria, la demanda eléctrica. La ANDE necesita tener un nivel de independencia para poder, digamos, realizar los mantenimientos y ampliaciones necesarios para los sistemas energéticos y de consumo que estamos teniendo. Siguiente diapositiva, por favor. Generación de energía eléctrica. Actualmente la ANDE posee 4 pequeñas centrales térmicas, que son las del Salto de Hueida, que suma una potencia de 20,88 megawatts, Pedro Juan Caballero, 3 megawatts, Bahía Negra, 565 kilowatts, Fuerte Olimpo, 0,5 megawatts o 500 kilowatts hora. Sabemos que estas centrales térmicas están siendo puestas en prueba para poder, digamos, ir ya entrando en funcionamiento en caso de que sea necesario. Estas centrales térmicas también no están sincronizadas con los sistemas de transmisión de nuestras represas, así que es una gran falencia también, pero por lo menos, digamos, estamos teniendo una ínfima suma a la potencia que estamos necesitando. Siguiente diapositiva. La ANDE también tiene una represa que es de su propiedad, que es la de Acaray, que tiene una potencia instalada ya mayor, que es una de 210 megawatts. Siguiente diapositiva. Y tenemos la hidroeléctrica de Itaipú y Yacyretá. Podemos decir también que la empresa de Itaipú o Iguazú es, digamos, un brazo importante de la ANDE misma. La primera con una potencia instalada de 14.000 megawatts y la otra de 1.200 megawatts. Técnica e idealmente hablando, podemos decir que no es la potencia que la
con la que disponemos de forma real. ¿Por qué? Porque les dije que tenemos un gran problema a ser resuelto por la ingeniería. Esperamos que se pueda, que es el efecto Joule. Entonces disponemos menos de esto en la deposición final de la energía eléctrica. Y eso, siguiente diapositiva. Acá tenemos la potencia realmente disponible de ITPU, es la de 2.135 megawatts horas en su totalidad, de los cuales al Paraguay le corresponde la mitad, es decir, tenemos un poco más de 6.000 megawatts hora de potencia que podemos, digamos, utilizar. Hace poco leí un artículo que decía que el Paraguay tiene que prepararse solamente ya para instalar un generador en cada hogar, y eso no, eso es negativo. El Paraguay cuenta con la suficiente potencia instalada en sus represas para por lo menos en 20 o 30 años, con el nivel de crecimiento que estamos teniendo, poder cubrir nuestra demanda de una forma segura. Lo que hace falta son los sistemas de transmisión y de distribución aptos para un correcto, una correcta gestión técnica de la energía. No hace falta generadores porque tenemos la energía eléctrica. Tenemos que enfocarnos en reclamar o pedir un sistema de sistemas del grupo electrógeno. Los grupos generadores no nos van a convenir. Tenemos la energía eléctrica, tenemos que utilizar eso, tenemos que reclamar al gobierno o a la institución que sea la encargada que nos instalen los sistemas correspondientes. Siguiente diapositiva. Falencias en la distribución, la ANDE presenta pérdidas muy elevadas en el sistema eléctrico por diversas causas, aunque principalmente a nivel de distribución. Las mayores pérdidas técnicas primas se van a que muchas redes de distribución, principalmente la transmisión en este momento no, principalmente la transmisión en este momento no presenta saturación en general, pero la distribución está con exceso de carga. La de transmisión tiene un problema, que es lo que le dije, no contamos con un sistema de innovación que nos ayude a reducir las pérdidas por calor del efecto Joule, que es un sistema muy elevado, que es más del 25%. En sistemas de transmisión brasileño se llegó a hacer eso, reducir eso incluso a un 12%, y nosotros tenemos que apuntar a eso. Cuando hablamos de exceso de carga, es a la carga no declarada, a las instalaciones, como ahí vemos, a las instalaciones clandestinas, y a los aumentos de carga o llaves termomagnéticas en las casas. ¿Qué pasa? La ANDE, digamos, tiene transformadores, tiene sistemas de distribución y transmisión que están establecidos para cubrir cierta potencia. ¿Qué es la cierta potencia? La energía que nosotros consumimos. Cuando se baja la llave termomagnética de nuestra casa, significa que nosotros estamos consumiendo más de la energía que nosotros le declaramos a la ANDE. Y cuando pasa eso, ¿qué hace el usuario? Se va y aumenta su nivel de carga, pero no hace, digamos, la declaración correspondiente a la ANDE. Entonces la ANDE nunca va a hacer una ampliación de carga o de punto tal en sus transformadores. Entonces, cada que se sobrecargue el fusible transformador va a saltar. Entonces, uno de los primeros puntos, como les dije, es el tema social, porque nosotros mismos no nos estamos educando en ese sentido, estamos culpando a la ANDE, que en gran parte, yo sé por qué les digo, porque estoy estudiando, estamos haciendo investigaciones en base a eso, la ANDE en gran parte no es la culpable. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuándo se produciría una falta de potencia hidroeléctrica para atender la demanda en horas pico? Tenemos que entender que hay horarios de producción o de consumo energético puntuales. No es que todo el día consumimos la misma energía, todo el día consumimos la misma cantidad de energía. Solamente en las horas picos de producción industrial y consumo empresarial, digamos. Cuando hablamos de consumo empresarial, hablamos de los shoppings, de grandes edificios administrativos, e industriales son las industrias, que son las electrointensivas, que pueden ser las cementeras, o sistemas que están siendo alimentados por media tensión. En el 2016 fue cuando se dio la más grande demanda de carga, que casi alcanzó los 16.000 megawatts perdón, 16.000 gigawatts de consumo, que fue un gran apagón a nivel nacional.
podemos decir que el falto de potencia, según el porcentaje de crecimiento que estamos teniendo, nos daría para el 2030. Técnicamente hablando, el Paraguay está creciendo en un promedio del 6,8%, pero esto se está reduciendo. Tenemos, digamos, una energía garantizada hasta el 2040-2045. Pero eso sí, ya llegado a ese punto, creo que ya sería difícil poder cubrir la demanda. Lo que tenemos que hacer ahora es establecer bien los sistemas de transmisión y aprovechamiento energético para que llegado a ese momento no entremos en una crisis energética, por ende también ir viendo ya otras fuentes de energía, como puede ser la energía solar que ya había mencionado, pero a nivel técnico hemos hecho estudios y esos estudios lanzaron que ahora mismo la energía solar no cumple con varios puntos para nivel de desarrollo industrial y se estaría viendo y es necesario la exploración de lo que sería la energía nuclear para generación de la energía eléctrica, porque es lo único que satisface, o sea, que puede satisfacer la necesidad del consumo industrial a nivel internacional y nacional, obviamente. Siguiente diapositiva. Infraestructura eléctrica de transmisión de la ANDE, el SIM, Sistema Interconectado de la ANDE, el sistema de 200 kV, fue el primer sistema de transmisión de Paraguay hasta 2013, cuando se inauguró la primera línea de 500 kV, gracias a la histórica negociación de Lula Lugo en Paraguay en el 2009 sobre Itaipú. Ahí se establecieron varios puntos que no vamos a tocar hoy porque es un tema aparte. Ese fue un salto cuantitativo y cualitativo que se dio al incorporar líneas de 500 kV, primero entre Itaipú y Villalles en el 2013 y ahora en 2018 el plan maestro de la ANDE, con una línea entre Yacinetá, Ayolas y Villalles. Es el gran plan maestro de la ANDE, que es el que está, digamos, tratando de interconectar todas las zonas de transmisión eléctrica. Hay que tener en cuenta también que estas transmisiones están siendo promovidas para el uso industrial. No hay todavía programas que establezcan que lleguen a zonas aisladas como comunidades indígenas, entre otras. Eso también tiene que ser un punto a tener en cuenta en estos temas. Y hay que, digamos, realizar el planteamiento y sugerir eso a los encargados de este tema. En un punto siguiente se estudiarán las líneas de 500 kV que serán necesarias, que se proyectadas y a proyectarse para una plena interconexión eléctrica y sincronía entre Itaipú y Itaipú, Yacinetá y Acaray para el sistema interconectado nacional, así como para la región. Necesitamos un sistema que interconecte a todas nuestras represas para que, digamos, estas sean capaces de abastecer al Paraguay en su totalidad. Pero cuando hablamos de interconexión también tenemos que tratar y sugerir el tema de la sincronización. Si nuestros sistemas de generación no están sincronizados, no van a poder trabajar en un sistema denominado back-to-back, que el back-to-back, cuando entra una central en falla, automáticamente se interconecta a la otra generadora de electricidad y esta satisface su energía, satisface la falencia. Tenemos un gran problema con la central de Yacinetá, que está sincronizada al SEA, que es el sistema eléctrico argentino. No sabemos por qué, pero debería de cambiar eso. ¿Por qué? Porque con el back-to-back se puede hacer varias maniobras que son necesarias y favorecen a los dos países, no solo el Paraguay. Necesitamos un sistema interconectado nacional. Necesitamos establecer esta línea de 500 kV, una sola línea de 500 kV más, en vez de establecer esas dos líneas de 220 que son gastos, digamos, al pedo en este sentido. Siguiente diapositiva. Acá tenemos lo que es el sistema interconectado de la ANDE. Tenemos ya las líneas que están, digamos, en azul, que son las líneas ya establecidas y ya financiadas. Después tenemos las líneas no financiadas y no proyectadas, que fueron hechas por equipos técnicos de la ANDE, que están siendo, digamos, puestas a visualización de las autoridades para que sean necesariamente, digamos, sean necesariamente aplicadas. Acá tenemos un gran vacío en lo que sería la línea entre Formosa hasta Asunción. Tenemos un gran vacío energético de transmisión que necesariamente tiene que ser cubierto. Pero en general el Paraguay ya tiene, digamos, una línea de transmisión parcialmente buena que tiene que ser mejorada en el sistema de pérdida, nada más. Acá también podemos observar, ahí donde dice Itaipú, que tenemos una línea de 600 kV, pero en corriente continua, que es la que viaja solamente hasta Furnas. No hay que confundir esa parte donde dice 600 kV, esa es la que va en corriente continua hasta Furnas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Y por último vamos a tratar de lo que es la autarquía de la ANDE. De nada serviría que la ANDE cuente con todos los recursos de la renta eléctrica si es que al mismo tiempo no cuenta con la imprescindible autarquía que requiere toda empresa pública. Con autarquía funcionó eficientemente la ANDE en el pasado y así funcionan las empresas públicas uruguayas, europeas y de todo el mundo. Las leyes vigentes para los ministerios de ninguna manera son adecuadas para una empresa pública como la ANDE. Con urgencia se debe pensar en una ley que devuelva a la autarquía a la ANDE. Algunas propuestas de años anteriores deberían ser mejoradas y presentadas en un nuevo periodo legislativo. La ANDE en un pasado contaba con autarquía y es cuando hablamos de disponía del manejo de sus fondos. Y en ese tiempo es cuando decíamos que la ANDE, digamos, daba un mantenimiento de calidad a su línea de transmisión, teníamos una formación técnica de calidad en sus funcionarios. Cuando la ANDE perdió esa autonomía, digamos, todo el sistema decayó. ¿Por qué? Porque daban ya ingresos a empresas privadas que no daban la importancia suficiente. Las leyes vigentes para los ministerios donde se destinan los fondos recaudados por la ANDE, porque eso es lo que pasa, no son aptos para la ANDE. ¿Por qué? Porque la ANDE tiene sus propias necesidades. Acá es donde la sociedad se confunde y culpa a la ANDE, pero la ANDE tiene culpa por su alta burocracia hasta cierto punto, tal vez por no tener ya, como les dije, la autarquía, porque ellos no disponen de sus fondos. La ANDE compra la energía de Itaipú, la vende, sus recaudaciones van a Hacienda y Hacienda es el que, digamos, va repartiendo a cada ministerio un cierto porcentaje de lo generado por la ANDE, pero los ministerios ya cuentan con un fondo y, digamos, no le hace falta. Lo que en Paraguay es un alto nivel de corrupción. Con la plata destinada a los ministerios por los dividendos de Itaipú ya es suficiente para que esos ministerios subsistan con el sistema que está planeado para ellos. No es necesario que la ANDE les inyecte dinero porque la ANDE tiene sus propias necesidades. Y cuando hablamos de energía eléctrica, de electricidad, sabemos que la energía, o sea, que una instalación deficiente es prácticamente muerte para el técnico o el usuario. La ANDE cuenta con sus propias necesidades y las necesidades técnicas mismas de la ANDE son costosas. Entonces la ANDE tiene que disponer, digamos, de esa autarquía e independencia para poder hacer un uso útil de sus fondos. Y también una ley que devuelva esa autarquía, pero con algunas mejoras en el sistema de control. Porque tenemos algo de lo que tampoco vamos a ahondar mucho, que es el tema de Itaipú y los varones de Itaipú. Itaipú contaba con esta tan mencionada autarquía y 5 o 6 personas se hicieron extremadamente ricas solamente con la administración autónoma de Itaipú. No había un control estricto, un control rudo con ellos. Entonces, estas 5 personas, perdón, estos 9 ingenieros se hicieron extremadamente ricos. No podemos decir sus nombres, pero ya sabemos quiénes son en su mayoría. Entonces, si logramos una autarquía que sea una autarquía bien administrada, y entonces con esa autarquía estaríamos mejorando de gran manera los niveles que tenemos a nivel de transmisión y distribución y formación técnica. Esperamos que con estos proyectos que se estén lanzando se mejoren las falencias a nivel burocrático, que sea más rápido la solución de problemas y que contemos con un sistema nacional de transmisión y distribución de electricidad de calidad. Porque energía tenemos. Es impensable decir que no tenemos energía y que tenemos que comprar generadores. Obviamente sí tenemos que pensar para futuras situaciones, como les dije, que son el 2040, que es lo más real y más cercano que se nos está presentando. Pero tenemos que aprovechar los sistemas y grandes ventajas eléctricas que tenemos, pero necesitamos, digamos, hacer una especie de planteamiento a las autoridades y a la sociedad en sí. Estamos dando esta charla para que nosotros tengamos una comprensión técnica y más o menos clara de lo que se está desarrollando. El Paraguay cuenta con las intenciones de mejorar este sistema de transmisión y es lo que estamos necesitando. También hablé en una parte, hablé de 7.000 millones de dólares, que parece mucho dinero, pero no es mucho dinero. La ANDE genera casi 600 millones de dólares año a la venta de la energía que está comprando. O sea que es una entidad sin fines de lucro y solamente necesitaría a un aproximado de 10 años, que no es mucho, para satisfacer estas deudas. Y el Paraguay tiene que mejorar su sistema eléctrico. Mejorar nuestro sistema eléctrico significa progreso y desarrollo, porque vamos a tener acceso a energía de calidad. Y energía de calidad nos garantiza poder abrir un almacén. En cada almacén
tenga, digamos, todo el día su energía eléctrica, nos garantiza abrir una, una carpintería en una transmisión trifásica y que esa energía cumpla con los requerimientos de los motores y que los motores no cuenten con fallas. Eso es lo que estamos apuntando y eso es lo que deberíamos de tener en cuenta también, saber que la ANDE está contando con una falta de personal técnico. Tenemos un solo técnico especializado en líneas de distribución cada 12 kilómetros, y eso es mucho, eso es humanamente imposible. Es decir, que un técnico tiene que todos los días hacer un recorrido de 12 kilómetros ida y vuelta en un sistema de transmisión, y eso es humanamente imposible, y eso es todos los días. La gente dice que la ANDE sobrefactura, que la ANDE tiene sobrecarga personal, pero técnicamente hablando no es así. Hay que fijarnos en otros puntos de administración estatal y gubernamental para decir que hay una falencia. Pero la ANDE en sí, con los pocos fondos y recursos que se le dan al final de toda su administración, es una institución que está haciendo todo lo posible con esto. La ANDE misma ya propuso varios proyectos que fueron rechazados por nuestros legisladores y gobernantes en el futuro. Es difícil si la ANDE no tiene una autonomía de administración que se logre lo que estamos queriendo. Siguiente diapositiva. Y así daríamos, digamos, fin a este espacio de lo que serían nuestros sistemas eléctricos en el pasado, en el presente y a lo que estamos apuntando. Abierto a consultas. Empezamos así la ronda de preguntas. Vamos a pasar ya a la pregunta. ¿La estructura central sería la más económica por kilowatts? No, ese fue el tema de la estructura que había mostrado. Teníamos tres estructuras, teníamos una 220, una central que era de 500 y teníamos una que tenía, digamos, una mayor altura que también era de 500 kV. La que estaba a nuestra derecha era o sea, la que está más a la derecha era la estructura que más nos convenía porque por el ahorro de material, mayor infraestructura, mayor costo. Tenemos que hablar de forma cruda y realidad. Nosotros hablamos de ahorro económico que nos genera inyección económica y por ende desarrollo social. Entonces, si hacemos dos líneas de 220 kV con las líneas 220 que ahí se expresaron, solamente es ganancia en gran parte para empresas tercerizadas que van a ser las encargadas de realizar esos trabajos. Es mejor que una sola contratista realice una línea de 500 kV en vez de dos líneas de 220. Siguiente pregunta. Brian Arevalo pregunta, ¿cuál podría ser una alternativa para mejorar la terciarización de la reparación y el mantenimiento? Y cuando hablamos de alternativas, en este tema en específico tenemos que hablar de leyes, de legislaciones o un reglamento. ¿Qué pasa? La ANDE es una institución que cuenta con un reglamento que muchas veces no es respetado. ¿Qué pasa? Como le dije, no tenemos el suficiente personal contratado con la capacidad técnica para poder ir a analizar el trabajo aprobado o tomado por las empresas tercerizadas. La ANDE en su mayoría cuenta con técnicos extremadamente capacitados. Lo ideal sería que los mismos técnicos de la ANDE puedan tocar sus instalaciones, porque toda la infraestructura de transmisión es de la ANDE. Solemos ver, algunos conocerán los grandes trabajadores de líneas vivas, los lineros. ¿Por qué ellos trabajan en líneas vivas? Porque ellos no cuentan con el derecho de desconectar propiedad de la ANDE, entonces necesariamente tienen que trabajar con líneas energizadas, que es de altísimo riesgo para los mismos técnicos y las empresas. Lo ideal sería que la ANDE sea la encargada de realizar todos los mantenimientos. O que tenga un técnico o varios técnicos encargados de estar en presencia de los trabajos realizados. Eso es algo que no ocurre. Usualmente se licita, se gana y automáticamente la empresa se va a hacer lo que quiere. A veces ni realiza los trabajos porque la ANDE, como le dije, no cuenta con ese personal capacitado que pueda controlar. Siguiente pregunta. Juan José ya la pregunta,
Al aumentar el autoconsumo, se reducirían los cargos de ingresos de la ANDE y los sistemas de distribución y transmisión se hacen de acuerdo a la capacidad. Que si existe autoconsumo, sería mucho mejor que el consumo de la ANDE. ¿Cómo podría la ANDE mantener su sistema rentable para ellos si el autoconsumo aumenta drásticamente? Eh, la mayor parte de la energía que vende la ANDE, la mayor parte generadora de ingresos, de renta eléctrica de la ANDE, son las industrias. Y yo quiero que me corrijan si es que estoy equivocado, pero según yo en un comienzo en mis investigaciones traté un poco de lo que es la energía solar fotovoltaica. Y la energía solar fotovoltaica, digamos, tiene también como la potencia instalada de una central eléctrica, tiene un cierto flujo de generación o aprovechamiento o porcentaje de generación misma de energía eléctrica. Siempre va a ser necesaria la energía eléctrica. El autoconsumo no va a hacer gran diferencia en la generación que necesitamos. ¿Por qué? Porque la energía solar fotovoltaica puede abastecernos, digamos, el consumo de una heladera, un, no sé, una tele o varios focos, pero poner en movimiento la economía industrial de un país en el presente al menos, o por lo menos de esta garantía de 20, 30 años es muy difícil, o sea, no se va a denotar el tema del consumo energético. Es más, incluso les va a ayudar llegando a ese 2030 o 2040 más cercano, la ANDE va a necesitar que todos los usuarios menores puedan, digamos, independizarse para que la generación perdón, para que el consumo energético de las industrias sea el foco de la ANDE. ¿Por qué? Porque la ANDE tiene que abastecer el desarrollo. Si no hay energía eléctrica en las industrias, no hay trabajo. ¿Entienden? No hay, digamos, un punto negativo entre los dos. Uno, porque eh, el aporte o el robo, digamos, de renta de la ANDE, de la energía renovable, es ínfimo. Menos del 2% de lo que una central hidroeléctrica produce. Pero llegado a ese sistema de crisis energética, el sistema de autoconsumo es apto. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar aunque sea de luz para leer en las noches. Y si hablamos de esto, tenemos que pensar de forma seria y no decir, hija de mí, está diciendo que vamos a necesitar un foco. Es que sí, vamos a necesitar un foco para poder leer de forma, aunque sea cómoda. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, si se construyeran dos líneas de transmisión de 220 voltios, ¿también habría más pérdidas que si fuera una sola línea de 500 kV? Sí, exactamente, porque si se construyeran dos líneas de 500 kV, aumentan los conductores, aumentan las estructuras y en cada empalme, en cada unión, acuérdense, tenemos 25% de pérdidas. Las estructuras que se están planteando son infraestructuras trifásicas por dos, o sea, tenemos 6 líneas, en total serían 12 líneas, en total serían 12 conductores que van a dar el 25% de pérdidas en toda la infraestructura. Es un altísimo costo de transmisión. Las líneas de 500 en cambio serían dos líneas trifásicas en 500 kV que reducirían, digamos, las pérdidas por el efecto Joule. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿existe multa por no actualizar la carga? Existía, pero en la actualidad no. Uno lo por eso, porque a la ANDE le conviene más que se le reporte una carga a que por miedo no se le diga. Incluso la ANDE ahora no está cobrando por el aumento de carga, antes se cobraba, la ANDE no está cobrando eso. ¿Por qué? Porque significa un colapso de sus sistemas. Un colapso de sus sistemas es dañar un transformador está caro. Entonces, la ANDE está eliminando las multas, por lo menos lo que es aumento de cargas. Sí, por condiciones, sí hay, digamos, multas por lo que sería las maniobras ilegales como las falsas puestas a tierra, los falsos neutros, que son sistemas de robo directamente de energía eléctrica, o las condiciones clandestinas sin un medidor, que son los que tienen una multa, pero se pueden presentar incluso amparos. La ANDE está buscando salidas para que el usuario final
pueda tener un acceso de calidad. Si vos le reportás a la ANDE que estás consumiendo tu energía, es una mejora para vos porque la ANDE va a venir con sus técnicos y va a habilitar el punto tal de su transformador, va a aumentar el punto fusible de su transformador para que este no tenga fallas. Entonces la ANDE está dando esas facilidades, entonces digamos no está dando multas en ese sentido. La siguiente pregunta dice, el diseño de un sistema en una red inteligente o smart grid, ¿qué podría ser factible en el futuro? Sí, los smart grid son extremadamente necesarios incluso en la actualidad. Yo sé que compañeros, perdón, que ingenieros están trabajando en el laboratorio de potencia y energía en ese sistema y sí es muy necesario. ¿Por qué? Porque el sistema smart grid es el que va a reportar al sistema de transmisión, perdón, a los sistemas de la ANDE que está habiendo un aumento o disminución de carga. Los sistemas smart grid van a ser, digamos, un controlador 24 horas de los sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Eso va, digamos, motivarle, obligarle al técnico a venir a hacer un control y verificación de los sistemas eléctricos. A partir del 2020, con la nueva norma paraguaya NP 20, de 98-96, ya hay, digamos, una ley que le ampara a la ANDA que pueda venir a revisar la instalación eléctrica. Los sistemas de Smart Grid serían extremadamente útiles en este caso. ¿Por qué? Porque ya nos indicarían dónde es ese aumento de carga, en qué dirección y hacia dónde ir entonces para poder hacer un mayor control. El control es solamente apelar al ser correcto en nuestro consumo energético, no es solamente que va a venir a retarte, es solamente que va a venir a corregir y a aconsejar y a obligar a que vos tengas una carga declarada bien hecha o un sistema eléctrico bien asegurado. Siguiente. La siguiente pregunta dice, y toda esta problemática que has puesto sobre transmisión, distribución, falta de potencia de generación, etcétera, ¿cómo se ve reflejada en el suministro con fidelidad, calidad, etcétera? ¿Está un mayor servicio en los grandes consumidores industriales que hacen al respecto? Cuando hablamos de las problemáticas y grandes empresas, tenemos que saber que las grandes empresas tienen convenios con la ANDE, trabajan en conjunto porque a ellos no les conviene tener una conexión de mala calidad. Como ejemplo les doy lo que pasó con la cementera de Iguazú, que se quedó sin un transformador que le trajo ganó miles de millones, pero varios millones de dólares en pérdidas. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de grandes industrias, las grandes industrias tienen convenios con la ANDE para que los trabajos realizados sean hechos por la ANDE misma, porque la ANDE da una garantía de sus trabajos. Y eso, y son ellos los encargados de prácticamente tener todo en regla. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene perder dinero. Así como nosotros nos quejamos de que no podemos enviar nuestro trabajo porque se fue la luz, entonces tenemos que encargarnos de que nuestro sistema esté bien conectado. Y cuando hablo de bien conectado, hablamos de utilizar las prensas dentadas, que no esté solamente aislado que solamente esté empalmado con el cobre en sí. Es eso, las grandes industrias dan un gran aporte, una gran inyección a la ANDE en forma económicamente hablando. Y los pequeños consumidores también, pero el consumidor no está tan relacionado con el compromiso en su sistema de distribución. Ellos dicen, no, la ANDE tiene que ver todo. No, las grandes industrias trabajan con la ANDE porque a ellos no les conviene perder estos millones de dólares. Al consumidor final porque, digamos, no afecta tanto, pero tiene que ser obligación del consumidor reportar o exigir buenos trabajos en sus instalaciones mismas y reportar todo lo que estén haciendo. Es burocrático, pero es necesario. Siguiente ¿Qué se pregunta. está planteando Paraguay como principal a todo lo que acabo de exponer? Y el único planteamiento que se está haciendo a nivel de ANDE, porque a nivel gubernamental no contamos con asesores capaces de, digamos, de proponer una solución técnica aceptable, es que se está haciendo el tema del plan maestro de interconexión Villa Ayes a Yacinetá y Itaipú,
Y el proyecto de establecer una línea de 500 kV o 220, sabemos que necesitamos las líneas de 500 y no las de 220, pero son los sistemas, las soluciones que se están disponiendo. El Grupo Parla Sur había propuesto el sistema de autarquía de Andes para poder tener una disposición de fondos. Y lo más cercano son establecer las líneas de 500 kV para, digamos, abastecer los picos de punta que estamos teniendo, que es lo que nos está en este preciso momento dejando sin energía eléctrica en ciertos horarios. Y la autarquía, que es lo que están haciendo ciertos grupos, incluso la ANDE misma está tratando de llevar a cabo para poder tener una exposición de fondos. Son las dos acciones de mayor renombre que estamos, o que se están realizando en este preciso momento. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí voy a dejar mi número y mi correo en caso de que tengas algunas consultas o las fuentes que estamos manejando para, para poder facilitarles, entonces así, digamos, también irse enterando de lo que está pasando, lo que se hizo, lo que se está haciendo a nivel de distribución eléctrica. Miguel, no me aparece, o sea, no hay una diapositiva donde está tu correo y tu número de teléfono, pero podríamos facilitarles por Ah, correo a los participantes. sí, sin problema, sin problema. Hay Bueno, así una deberíamos. pregunta. ¿Por qué el sistema de amplificación en distribución se basa en carga declarada por los usuarios y no en base a las mediciones de los medidores? eh, Porque la Andes no tiene el permiso de entrar en propiedad privada. Y puede venir el técnico de la ANDE y decirte, no señora, vos estás consumiendo más de lo normal. Y te va a decir, pero y acá tenés una llave de 25 amperios. Vos tenés que una llave de 25 amperios. Y la señora por miedo, porque va a pensar que no me va a cobrar más, le dice, no, yo tengo una carga de 25 amperios. Y el técnico le va a decir, ¿puedo entrar? Y la señora posiblemente le va a decir que no. ¿Entienden? Puede hacer un monitoreo exactamente del consumo en sí, pero no va a haber una declaración, pues. Y como les digo, no tenemos autarquía, no hay autonomía, entonces la ANDE no puede hacer nada si es que no se declara por un documento, que tienen que presentarse a Hacienda, que tienen que presentarse a los lugares donde se obtienen los fondos para las mejoras. Es lo que pasa, ¿entienden? El técnico tiene que entrar a ver el consumo, medir el consumo del tablero principal, ¿entienden? Es lo que está pasando. Eso es lo que estoy diciendo. Los medidores de las casas dan, digamos, un consumo, pero el usuario, por la burocracia de los sistemas estatales y de la ANDE, necesita una declaración de carga. Sin esa declaración no se puede establecer una maniobra de aumento del punto TAP, que es lo que se hace en estos casos. Se necesita es como una declaración jurada de mis bienes. En el medidor sí me va a aparecer. Pero ¿qué pasa? El usuario no declara, entonces ¿qué pasa? Puede ser una pérdida en las conexiones, no en su consumo. Eh, y el técnico no tiene el derecho ni la obligación de ir a revisar si tu conexión está bien hecha. Porque vos puede ser que tengas un falso contacto, esté teniendo una mala legislación en un punto antes de que llegue a tu tablero. Es lo que va a decir el técnico. Cosas así, pero necesitamos un aumento de carga para que pueda solicitarse un aumento de punto TAP. Se necesita necesariamente por burocracia esa declaración de carga, porque la ANDE sin un documento que establezca una maniobra no puede hacer nada. Cerramos así el seminario de hoy. Pedimos disculpas nuevamente por los problemas técnicos al inicio y agradecemos a todos los participantes por su paciencia y por acompañarnos. También agradecemos mucho a los disertantes Francisco y Miguel por estar con nosotros y compartir sus conocimientos. Buenas noches a todos.